hoy os voy a hablar del Gamepolis, que es un evento que fue la semana pasada, más o menos, hace una semana aproximadamente. Yo fui como prensa y es el segundo año que lo hacen. Se celebra en Málaga, en el Palacio de Congresos de Málaga. El sitio en sí está muy bien, vamos, es de lo más grandecito que hay aquí en Málaga. Y además este año cambiaron de pabellón a otro más grande, con lo cual pues la verdad se agradecía el no estar apelotonados, ¿vale? Como os decía, es el segundo año que lo hacen. A ver, la opinión general que yo tengo es que si lo comparamos con el año pasado, ha estado bastante mejor. Aunque sí es verdad que es un evento de videojuegos, no es como un salón manga, pero está más enfocado a gente que juega. Bueno, eso es en teoría, porque también está bastante enfocado a youtubers, lo cual no es una cosa que a mí me agrada, ya que reúne a bastante elenco de niños ratilla, como los llamo yo, ¿vale? Y claro, forma cosas muy indescriptibles que ya os enseñaré en otro vídeo aparte que voy a hacer, ¿vale? Y entonces, bueno, creo que se basan bastante en los youtubers cuando creo que deberían de basarse sobre todo en los videojuegos. Aunque he de decir que este año me ha parecido bastante mejor que el año pasado. Creo que han mejorado en lo que es en cuestión de videojuegos. Había más juegos para jugar, más cosas para probar. El año pasado, por ejemplo, es que había súper poco. Sin embargo, este año he visto más consolas para jugar, recreativas, consolas retro, consolas normales, juegos especiales para probar como el Evolve o cosas así, o el Oculus Rift y tal. Había puestos para jugar a varios juegos diferentes como Minecraft y cosas así. Aparte de todos los puestos que tenían para los torneos como los del LOL, que había un super pantallote, que la verdad es que eso en comparación con el año pasado estaba genial, porque el año pasado tenían un proyector y la verdad es que no se veía para nada bien. Sin embargo, este año con la super pantalla, eso era la caña de España, sinceramente. Yo no soy... He jugado alguna vez al LOL, o sea, juego de vez en cuando, muy de vez en cuando, ahora un poquito menos, lo tengo un poco abandonado. Pero tampoco soy una super fan y tal. Tenían un montón de sillas para ir para gente que estaba viendo el torneo del LOL, lo cual a mí particularmente pues no me quedaría ahí una tarde para ver jugar al LOL, para eso juego en mi casa, pero bueno. Pero estaba muy bien montado, ¿vale? Para que la gente pudiera ver el campeonato del LOL y toda la pesca. Y ya os digo, el sitio era bastante más amplio. Os voy a dejar unas imágenes por aquí para que podáis ir viendo un poquito la zona que había donde estaba el Evolve, la pantalla así un poquito de lejos y todo eso, y algunas zonas más. Ya os digo que la zona de videojuegos, que también os dejaré por aquí un trocito de vídeo y tal, estaba bastante mejor, por lo menos había, a mi punto de vista, bastante más juegos que el año pasado para probar, sentarse, consolas para jugar. Pues ya os digo, había un montón de puestos de Minecraft para jugar. A ver, yo particularmente el Minecraft no me llama, pero que está bien, porque jolín, había mucha gente que estaba allí también por el Minecraft y eso. Incluso que fue lo que más nos llamó a nosotros, puesto que nos llama más. Había un super futbolín, estaba súper bien. Estuvimos un ratito echando ahí unas partiditas, que también lo podréis ver por aquí. Os voy a poner varios vídeos, ¿vale? Así que no os voy a ir comentando cada vídeo porque es absurdo. Y ya os digo, había más cosas para probar que el año pasado. Lo que me pareció un poquito más light que el año pasado, o a mí me lo parece, a lo mejor es porque el sitio del año pasado era más pequeño y este era más grande y se notaba más, es que había poca tienda de merchandising en general. O sea, había una tienda, la de Versus Gamer, que estaba súper bien, además traía precios cojonudos, las cosas como son. Pero claro, son cosas básicamente de ordenadores, nada más. O sea, era para comprar ratones, teclados, cascos y todas estas cosas, ¿vale? Con lo cual no es merchandising, digamos, que tú puedas comprar figuras, camisetas o lo que sea. Y luego había 2 o 3 puestos como mucho para comprar merchandising. Creo que es un poco, que es poco. Creo que debería de haber habido algún stand más, pero bueno, esa es mi opinión. Bueno, luego por otro lado estaba la zona del exterior, que es el patio. Ahí siempre han puesto el escenario, lo cual me gusta y no. O sea, hay mucho espacio y tal, pero claro, si haces un evento en pleno julio, donde hace 30 y tantos grados, jolín, pues pones el escenario fuera,
donde pega todo el lorenzaco y hace un calor que alucinas. Así es que, pues es un poco full. Tampoco me gustó el hecho de que otra vez la música, para mi punto de vista, no tenía nada que ver con los videojuegos. O sea, a ver, si haces un evento de videojuegos, no lo sé, ponme música sobre videojuegos o cosas que tengan una relación. Pero, jolín, pues yo qué sé, poner canciones que puedas escuchar por la radio y encima, como otra vez, a todo trapo, o sea, a todo trapo era una cosa infernal, es que no podías hablar al lado, es que era imposible, o sea, que supuestamente estás en un patio, que no estás dentro del recinto ni nada, o sea, dentro en un sitio cerrado ni nada, con lo cual debería de serte más fácil tener una comunicación con personas que estén al lado. Y el musicote era, yo qué sé, eso parecía, no sé, una discoteca andante, tío. Para mí, para mi gusto no. Y creo que la música aparte debería de ser sobre videojuegos o cosas parecidas o que tuvieran que ver. No lo típico de chunda chunda que te ponen en una discoteca. Participé en el concurso de cosplay, he subido ya la actuación, así es que os pondré un link en la cajita de información a la actuación por si la queréis ver. El concurso de cosplay me gustó bastante, creo que hubo bastante nivel. A mí me encantó, además conocí a gente genial. Y vamos, la ganadora, que creo que tengo una foto, si tengo una foto os la pondré por aquí. Tenía un traje que te mueres, bueno, yo es que cuando lo vi dije, ¡ja! Me voy a comer un mojón, así de grande, un mojón. Porque es que tenía un súper traje. Y bueno, también os dejaré por aquí una foto de mi cosplay, aunque los que me seguís por Facebook ya la habéis visto, porque la verdad estoy muy contenta con el resultado. Y además conseguí mi reto, que era hacer la primera Sinon de SAO de España. Así es que, ¡bien! Reto conseguido. Y estoy súper contenta además con todo el trabajo y el resultado final. La verdad es que vamos, yo estoy particularmente súper contenta. Y eso, que la peluca me la tuve que estilizar yo porque no había nada para ese personaje, puesto que es nuevo, no sé, los que veáis SAO pues lo sabréis, que básicamente ha empezado hace 3 semanas. Y estoy súper contenta. Obviamente de aquí a que me lo vuelva a poner le voy a mejorar, entre otras cosas me han pedido otra peluca, así es que habrá cambios en el traje. Y luego estaba la zona donde hacían las conferencias y todo eso, que la verdad está súper bien. Es una sala con un montón de asientos, un proyector y tal, está súper bien. Os voy a dejar por aquí también imágenes sobre la sala y tal. Y la verdad es que estaba muy bien. No fuimos a ninguna conferencia porque la verdad es que no había ninguna conferencia que a mí particularmente me llamase soberanamente la atención, así es que no fuimos a ninguna. Pero el sitio para las conferencias, además, había mogollón de conferencias y en la puerta un super cartelón donde venían todas las conferencias con todas las horas de los 3 días, con lo cual estaba súper bien. Se notó muchísimo cuando eran las conferencias de los youtubers porque había unas colas infernales para entrar en la sala de conferencias. Así es que, vamos, que estaba bastante bien. El tema de, ya te digo, de la señalización y todo esto estaba muy bien. Luego aparte la propia prensa tiene una sala para poder descansar, sentarse y todo esto. Así es que bueno, en principio creo que tiene que mejorar aún bastante, en muchos sentidos. Pero sí que es verdad que lo veo bastante mejoría en comparación con el año pasado. Aunque para mi gusto debería centrarse más en videojuegos que en youtubers. Cosa que están haciendo, a mi punto de vista, al revés. Pero bueno, que particularmente a mí sí me gustó más que el año pasado, yo que he podido ver los 2 años. Y esperemos que todas estas cosas lo vayan mejorando y lo vayan haciendo mucho mejor, pongan muchísimas más cosas de juego, muchísimas más presentaciones, muchísimas más novedades y todo esto, y esto pueda ser algo grande. Y nada más, esta es mi crítica, comentarios, opiniones y tal sobre el Gamepolis. Ya os digo que voy a hacer otro vídeo aparte porque vi algunas cosas que para mí desde luego fueron totalmente de vergüenza ajena. Oh Dios, por favor, mis ojos, salvarme de aquí, ¿sabes? Y la quiero hacer en un vídeo porque es que me parecen cosas que sobran, creo, vamos, no sé. Y ya está, que si os ha gustado darle like, suscribirse, todas esas cositas y tal, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!